noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. La guerra civil rusa fue un conflicto confuso en el que abundaron los ejércitos de diverso signo que perseguían distintos objetivos y que no pocas veces se combatían entre ellos sin orden alguno. Uno de esos ejércitos, acaso el más extraño de todos, fue el que acaudilló un personaje peculiar de origen alemán, el barón Roman Unger von Sternberg, también conocido como el Barón Loco. Su sobrenombre califica adecuadamente su aventura, que como no podía ser de otro modo, no terminó bien. Roman Unger von Sternberg nació en la ciudad austríaca de Graz, de padres alemanes, aunque muy temprano marchó a Estonia, entonces parte del Imperio ruso, se hizo oficial y fue destinado a Siberia, donde tomó contacto con los pueblos budistas y orientales, por los que quedaría fascinado hasta el fin de sus días. Durante la Primera Guerra Mundial destacó tanto por su extremado valor como por su inestabilidad mental, lo que determinó a sus superiores a impedirle ascender, y cuando estalló la Revolución de Febrero de 1917, que terminó con el zarismo y proclamó la efímera República Rusa, fue destinado a la Siberia más oriental, sirviendo bajo las órdenes del general Semyonov. Cuando se produjo el golpe bolchevique en octubre de 1917, Semyonov y Ungern se pronunciaron contra los bolcheviques, pero no se integraron en la disciplina de los ejércitos blancos, sino que hicieron la guerra por su cuenta, negándose a admitir la autoridad del almirante Kolchak. Los japoneses alentaron las pretensiones particularistas de Semyonov y Ungern, que se enfrentaban al resto de los blancos, quienes les consideraban traidores. Los cosacos rusos y buriatos que dirigía Unger von Sternberg se convirtieron en bandas de salteadores que caían tanto sobre los rojos como sobre los blancos, saqueando los trenes de unos y otros, lo que sobre todo perjudicó al blanco Kolchak, que se vio privado de provisiones. A fines de 1920, y una vez separado de Semyonov, entró en Mongolia invitado por el depuesto Bodh Khan, máxima autoridad del país hasta pocas fechas antes, y tomó la capital del país, Ulan Bator, proclamándose a continuación, en marzo de 1921, dictador de la Mongolia monárquica. Movilizó a una gran cantidad de mongoles en defensa de la recuperación de su identidad histórica, restaurando al Bodh Khan en el trono y manifestando su proyecto de recrear el imperio de Genghis Khan, perseguir a los bolcheviques y a los judíos. Su objetivo era el de crear un gran imperio en el extremo oriente asiático, pero sus planes atrajeron la atención del gobierno bolchevique, ya prácticamente dueño de Rusia. Convertido al budismo de aquella región del lejano oriente, Ungern creyó verdaderamente que era la reencarnación de Genghis Khan y que debía guiar al pueblo mongol hacia la conquista de un imperio mundial. Acompañó sus sueños de ejecuciones, torturas y hasta canibalismo, que condujo al Dalai Lama a considerar que Ungern era en realidad un Mahakala, una especie de reencarnación diabólica. El Ejército Rojo invadió Mongolia para incorporarla a la Unión Soviética, siendo derrotado varias veces por Ungern, pero sin que éste consiguiera tampoco una victoria decisiva por carencia de recursos y tropas. Cuando Ungern fue herido en el costado izquierdo cerca del corazón y comenzó a sangrar, sus seguidores comenzaron a abandonarle. Los dioses no sangran. Decepcionados los mongoles por Ungern, terminaron por entregarle a los comunistas, quienes lo juzgaron y fusilaron el 15 de septiembre de 1921. El Bodh Khan declaró luto en los monasterios budistas en toda Mongolia. Don José Menéndez Manjón, muy buenas noches. Buenas noches. Menudo personaje tenemos hoy en Tiempos Modernos. Legendario. Bueno, Ungern estaba convencido, para empezar, de que Rusia tenía que permanecer bajo la égida de los Romanov para siempre, porque de otro modo iría al desastre. Bueno, que era su mundo. Él era un barón báltico. Los barones bálticos tenían un pacto con el imperio, que era, bueno, ellos servían al imperio a cambio de conservar su estatuto feudal. En 1905, cuando la primera revolución rusa, Unger ve como su casa arde en llamas. Y a partir de ese momento, él tiene claro que tiene que combatir a eso. Y para combatir eso hay que apoyar a la autocracia. Entonces, Unger fue siempre un defensor de la monarquía, no solamente de la rusa, al final de cualquier tipo de monarquía de tipo teocrático. Él, al final de su vida, tenía muy presente tanto al Dalai Lama como a los emperadores chinos antiguos, que eran pues hijos del cielo, un contacto entre el mundo terrestre y el mundo celeste. Y él quiso convertirse en lo mismo.
No, él quería servir a esa causa. Servir a esa causa. Él no era... No quería deificarse, pero sí servir a... Además, odiaba la política, odiaba la administración. Eso lo sabía combatir. Y combatió muy bien, porque se le fue reconocido durante la guerra, en fin, por sus servicios y su extremado valor, que así se reconocía en la hoja de servicios, varias condecoraciones, la Cruz de San Jorge, entre otras, y también se añadía, eso sí, que bueno, algunas notas acerca de su inestabilidad mental, que parecía ser bastante evidente. Bueno, era un personaje... Hay mucha leyenda sobre eso. En realidad era un personaje excéntrico. Era un personaje muy curioso, con una personalidad muy arisca, muy excéntrica y muy solitaria. Bueno, la Rusia de entonces tampoco era excepcional eso. No, tampoco. Y bueno, para hacernos una idea, este hombre cuando fue expulsado de la Academia Naval de San Petersburgo, porque acumuló 42 faltas de disciplina, que una academia militar es un récord de difícil superación. Sí. Y en las notas era el último de 168 alumnos. Entonces fue expulsado, combatió muy bien como soldado y volvió a ser admitido en la academia. Y entonces ya tuvo un muy buen comportamiento. Queda, curiosamente, una hoja de servicios de cuando sirvió en los cosacos de Transbaikalia, en la cual se dice que es muy buen oficial, que no bebe, cosa asombrosa en su cuerpo. Inédita. Y pero luego alguna escapatoria tuvo después. Se desquitó. Sí, pero además que era un hombre muy culto. Cosa que, por ejemplo, el conde de Kaiserling o Ossendowski, escritores que lo conocieron, decían que era un hombre con una cultura filosófica y unas lecturas de Nietzsche, de Dostoyevsky muy amplias. Bueno, los mongoles sí le glorificaron como señor de la guerra y por su lucha contra la fuerza de ocupación, y le siguieron precisamente por esa razón, porque le consideraban, hablando en términos coloquiales, superior. Era la encarnación del dios de la guerra, de Bertse, o también se llamaba el Khan Blanco, que era el nombre que se llamaba el zar de Rusia también. Y los mongoles le siguieron siempre, porque además, incluso hoy le siguen. Hay que recordar que cuando Unger toma la capital de Mongolia, cuando toma Urga, es la última vez que los chinos dominan Mongolia. O sea, la independencia de Mongolia actual empieza con el ataque de Unger a Urga, que además salvó a Mongolia de ser como la Mongolia interior, que está completamente sinizada y que ha perdido su personalidad. En cambio, la Mongolia exterior, lo que llamamos Mongolia, preservó su personalidad porque él echó a los chinos. Efectivamente. Después una matanza también brutal, por cierto. Que no era una cosa excepcional, porque incluso la producía entre sus propios hombres, de muchos de los cuales abusó incluso de sus, en fin, de sus familias. Y... Bueno, eso es también es muy discutible, como también la leyenda de que sangraba y nunca tuvo heridas. Es una cosa sorprendente, es que este tío que él atacaba el primero en cargas frontales con sus soldados y nunca le pasó nada, tenía una baraca extraordinaria. Bueno, eso formó parte de su leyenda también, quiero decir. Y los mongoles le seguían por su baraca. De hecho, los que le traicionan son los rusos, no los mongoles. Y hoy en día en Mongolia se le considera pues, el hombre que separó definitivamente a Mongolia del dominio chino. Bueno, o sea que le dio una gran personalidad y singularizada a la Mongolia actual. No, de hecho, él obligaba a sus oficiales rusos a aprender mongol. Y tenía un conocimiento extraordinario, como por ejemplo Semyonov, su general en Transbaikalia, igual, era un hombre extremadamente brutal, pero que curiosamente conocía muy bien la cultura budista y el mundo de... Están muy fascinados por ello. El tío de Unger escribió, Max von Winfen, escribió una importantísima historia del budismo. Y además era su padrino. Y el padre de Unger era doctor en filosofía y bueno, había sido seguidor de Schopenhauer. O sea que el mundo de Unger es un mundo de más letras de lo que la gente cree. Bueno, es un personaje reivindicado por muchos movimientos de tipo euroasiático y todas estas cosas. Entre otras cosas, él consideraba que Occidente se hallaba subida en una profunda crisis, fundamentalmente de tipo espiritual, y que luego se reflejaba, lógicamente, en las estructuras políticas, culturales, sociales, económicas, y lo que planeaba era como refertilizar Europa, por decirlo de alguna manera, a través de una especie de proceso de asianización. Europa tenía mucho que aprender de aquella Asia pujante, religiosa, espiritual, y ese era un plan un poco... Era una especie de cruzada o de anticruzada, en fin, denomínese como se quiera. Hombre, lo que pasa es que Unger estaba fascinado por Mongolia. Y le gustaba en Mongolia que no tenía nada de europeo. Él pensaba, como Spengler, que la civilización europea estaba prácticamente condenada, y al igual que luego los pensadores tradicionalistas tipo Ébola o Guénon, pensaba que el destino era una especie de involución hacia la animalidad y que el comunismo representaba esa involución hacia el ser animal y no hacia el ser espiritual. Entonces, por eso también la extremada crueldad con la que actuaba, que en el fondo también era la contraparte de lo que pasaba en el otro bando, pues, sí, más o menos.
Él consideraba la monarquía como la piedra angular de cualquier construcción política y tenía una especie de diseño de, digamos, de imponer monarquías en todo el ámbito en el que le fuera a él posible. Y como bien comentado anteriormente, él se sentía un devoto sirviente de la restauración en Mongolia. Sí, sí. Y bueno, es que la restauró el volcán. Lo cual es que luego el volcán le traicionó a él. El volcán inmediatamente, cuando se dio cuenta de que Unger tenía 5.000 soldaditos, pues inmediatamente empezó a tratar con los chinos, con los comunistas, con los chinos de otro lado, de otro señor de la guerra, en fin. Empezó a mover todas las cartas y cuando Unger se fue a atacar a Rusia, 5.000 soldados contra un ejército de nada, 5 millones de hombres, pues aprovechó para cambiar de bando. Bueno, el final de Unger, que además se le juzga con total rapidez y se le fusila en el mismo día, viene fundamentalmente por una traición. Sí. La traición se le hicieron sus propias tropas rusas, porque cuando escapa de Siberia después de ese ataque absolutamente demencial a la Unión Soviética, pero escapa, o sea, logras dejar con 3 palmos de narices al Ejército Rojo, él decide marchar al Tíbet. Marchar al Tíbet desde la frontera siberiana es un camino bastante arduo. Sí, sí, sí. En cambio, los oficiales rusos querían ir a Harbin, que está en Manchuria, que era, bueno, el centro del exilio blanco hasta el año 45. Y en ese aspecto, pues cuando ven que Unger está empeñado en ir pues lo traicionan y lo venden. Don José Menéndez Manjón, es un verdadero placer tenerle esta noche con nosotros y muchísimas gracias porque es un tema muy poco conocido y muy poco tratado en general, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a todos ustedes igualmente, muy buenas noches y hasta el próximo programa, si Dios quiere.